hasta el 10 de noviembre. Y desaparezco. Por eso es que estoy volviendo a revisar todo para que cuando me coma la tierra todo esté claro. Que va a haber examen de segundo turno, va a haber, pero tienen que ser dioses para dar el examen de segundo turno. Son muy conscientes de que el primer examen es accesible, el segundo súper accesible. Ahora al final ya es otra cosa, ¿no? Por eso tengo controlado quién asiste, no asiste, quién va a dar, no va a dar. Sigo soñando que deberíamos de haber hecho investigaciones, pero también he dado las razones, ¿no? Creo que en mi materia alguien por salir a la calle, que salen, ¿no? Salen, ¿no? Pero yo he cuidado hasta ese detalle, si los mando a alguna institución a averiguar y de pronto Dios quiera que alguien aparece con coronavirus y no estuviera bien. Por eso es que me he contenido, he sido flexible lo que nunca, ¿no? Y algunos que se agarran el dedo y quieren los cinco. Quiero que me demuestren, jóvenes, que saben, por lo menos teóricamente, quiero que sean claros en el examen final, ¿no? Bueno, ayer les llegó, ayer, me imagino, anoche, el material complementario. Bueno, dentro de eso están las curvas de diferencia, ¿no? A ver, se han conectado 106 alumnos. 106 alumnos. Bueno, una tasa de deserción más o menos del 30%. Normal, ¿no? Normal. Cada uno ya tiene que ir calibrando su orden de prioridades. Bajo estas condiciones, muchos han quedado al margen por diversas razones, ¿no? Puede que no hayan entrado en ritmo, falta de internet, pero lo que nunca debe faltar son las ganas, ¿no? Mm, No sé qué pasará al año. Lo más probable que sean ya presenciales, ¿no? Le he vuelto a mandar anoche un mensaje al señor rector. Ya ustedes tienen que tenerlo claro, la película. Máximo mes de diciembre para tomar sus recaudos del caso. La misma carrera, la facultad tiene que estar en ese tema, ¿no? Del curso de verano habrá, me imagino yo. Yo estoy al margen de eso, ¿no? Acaba esto y yo no doy para nada curso de verano. Se invita a algunos, yo siempre les he sugerido que sean los mejores. Y en el curso de verano hay que, su nombre lo dice, curso de verano, que incluso invitar a docentes que no son docentes regulares de la carrera. Siempre hay que procurar ampliar el panorama, ver algunas personalidades, ¿no? No hacerlo reiterativo. Las veces que yo he podido, he hecho. Siempre he procurado, me faltó tiempo,
en temas financieros me hubiese gustado, he tratado de ubicarlo al señor Jack Trigo, es toda una autoridad en regulación del sistema financiero, ¿no? Si bien es una carrera en un 85% sus asignaturas son contables, pero hasta eso hay que ir revisando, les digo. Pero ya nos va a afectar a ustedes. Cualquier nuevo plan es para los jóvenes que recién van a entrar, ¿no? Pero no creo que se haga cambios, inclusive para los que van a entrar de 2022, va a ser con este plan. El nuevo plan ni siquiera hay borradores. Yo ya les he mandado mes atrás el mensaje, todo se va transformando. Recibí la visita de jóvenes chilenos que son profesionales el año pasado, que querían prestar sus servicios como docentes, pero el reglamento pues, es muy, no les diré antiguo, ¿no? Sino que es un reglamento muy pesado. Hay una parte donde dice, se puede invitar a docentes con carácter excepcional, siempre y cuando sean personalidades, ¿no? Algunos han creído que la tienen todo asegurado. No, no. Si aplicáramos el reglamento jóvenes, yo siempre he tendido las veces que he estado de interino, ¿no? A invitar a talentos, ¿no? Y algunos se enojan, así, ¿no? Ahora, obviamente hay titulares antiguos y titulares que están siendo evaluados pero por la pandemia es que no ha habido esa evaluación, donde incluso yo creo que los mismos estudiantes deben participar en la evaluación. El tema de la didáctica, el conocimiento. Difícil en las clases virtuales, difícil. El alumno tiene su porcentaje. Mm, Eso hay que llevarlo a la práctica, pero bien ordenado, ¿no? Se anota lo que se ve, dice. Pero bueno, futuros contadores públicos. Breve, no tenemos mucho tiempo. Y un tema que anda sonando y con justa razón, 15 o 16 ciudadanos que hicieron sus transacciones virtuales en el Banco de la Unión. Hablan, creo que quiso aclarar el que es director del ASFI. Muchos de ustedes en su vida práctica van a tener que basar algunas normas en toda la reglamentación que tiene el ASFI, tomando en cuenta los auditores que van a trabajar en el área financiera. Bueno, hubo 14 o 16 reclamos, y los que abaratan, en el sentido de que ven que sus depósitos en el Banco de la Unión encuentran disminuidos, que no han hecho ninguna transacción virtual. Y bueno, ¿qué ha dicho el ASFI? Ha dicho que, bueno, eso ya depende de cada uno, que sus claves, sus contraseñas, demasiado lo han hecho público. Esas contraseñas son individuales. Bueno, sabemos los códigos. Pero me he pasado yo el trabajo el fin de semana de leer todo hay hasta un decreto bastante grande, todo lo referente a las normas del ASFI.
las normas para operaciones financieras en el sector bancario y no bancario. ¿Y qué me he encontrado? Que no hay norma que proteja, que regule las transacciones virtuales. ¿Qué les parece? Una terrible falla para mí. Si bien nada, lo tengo claro también, nada es estática, nada es definitivo. ¿Qué ha dicho la señora Ramos, que es la hija de don Pablo Ramos, que en paz descanse? Habrá entrado por el partido de gobierno, es lo más probable. Ya sabemos cómo es el gobierno, mente brillante son. Si son del Bolívar, del Estado, de lo menos que interesa es eso, sino su gran capacidad. Bueno, la señora que dijo que no van a devolver ni un centavo porque es un banco estatal y que es la responsabilidad de cada uno de los clientes, que lo más probable, dice, es que sus códigos sean filtrados. El gerente de operaciones virtuales del Banco de la Unión se ha cansado de decir que da garantías por la seguridad de las transacciones en un 300%. Pero, ¿y de dónde salen esos cuartos ciudadanos? 14 ciudadanos. A ellos, entonces los pulverizan. Hablan de dar garantías, que todo está normal. Si en la misma ley no está normal, ¿no? Lo conozco yo al señor de las pocas veces que conversó conmigo, se cansó de decirme que no es del MAS, que no es del MAS, y que está porque el presidente lo ha designado. Bueno, es lo menos que interesa eso. Mm, lo menos que se interesa. Pero la mayoría son así. Veo al actual gerente del teleférico, un dirigente sindical, ¿no? Y ahora es que van a implementar dos otras líneas para el alto. Perdónenme, un verdadero ignorante, ¿no? ¿Por qué? Porque no cubre sus costos el teleférico. El déficit de este año es de 10 millones de dólares. Mm. Ese señor está usurpando. Pero que debe ser un buen militante del más seguro, pero ni siquiera tiene ni idea de lo que es un déficit. Un país con mucha pena, les digo, uno de los más pobres de América Latina. No se puede dilapidar ni un centavo, ni un peso. Ni idea tiene de lo que es una planificación urbanística. Los mediante, ni idea tiene dónde está el problema de la raíz del transporte. Con teleféricos no soluciona nada. Elevados costos de funcionamiento. Ahí está el problema. Volviendo sobre el tema, insisto, en el tema financiero y bancario que ha habido, que va a persistir eso. Muchos de ustedes van a trabajar en bancos, tienen que, por eso, asimilar. No, yo a los de segundo año les he hecho leer casi de memo todo el sistema de regulación de las porque la parte financiera es vital. Cualquier país
que no tenga un sólido sistema financiero, el país no la pasa bien. Por eso, ahí está la clave, ahí está la clave. Larga es la historia, pero tengo que avanzar, pero lo resumo. Yo he leído e investigo siempre. Mm. Pero han ido bajando el margen de error, ¿no, Rodrigo? Sí, licenciado. Ha estado con mucho trabajo, Rodrigo, yo reconozco. Hace unos 10 años, ¿en qué edad estaba Rodrigo? Atrás, Hace, hace 10 años tenía 11 años, licenciado. 15 años. 11 años, licenciado. Mm, Al momento, estamos 2021. Hace 10 años, ¿cuántos añitos tenías? 10 años, licenciado, perdón. Mm, Todos ustedes estaban con menos de edad. El tiempo pasa y pasa. Por eso yo siempre digo, súbanse al tren de la historia. Aprovechen cada segundo. Sus papás hacen un gran esfuerzo para que esto. Yo leía porque me gusta, leía que era un poderoso banco francés, jóvenes, un banco francés de mucho depósito. Y tiene su lugar en todo el sistema financiero europeo. De pronto encuentran, mediante informes financieros, que había una falta, falta de dinero o encontraban retiros subrepticios y nuevamente esos retiros subrepticios de sus cuentas financieras aparecían y reaparecían. Bueno, a sus auditores financieros, yo tengo una alumna, por si acaso, tenía, perdón, lo correcto, una alumna que estudió en la UNS, pero ustedes han debido estar bebés, aproximadamente hace unos 20 años. Bueno, y por esas cosas de la vida se conoció con un francés, ella estuvo por allá y se quedó. Me estuvo escribiendo a mí porque necesitaba su título, me dijo que le resultaba difícil. Yo le he dicho, diríjase al director. No, pero él me dijo, yo quiero que sea usted mi tutor. No puedo venir, me decía, porque ya estoy trabajando en un banco francés. Y ella agarró, cuando era mi alumna, agarró siempre a los alumnos. Yo les doy la opción, los oriento en realidad, que en lo posible no hacerle gastar dinero al papá, a la mamá. Los idiomas se pueden aprender hasta por diccionario, cosa que a mí no me va a dejar mentir hoy un científico boliviano que fue mi alumno en la Facultad de Ingeniería. Un chico, pero bien, su único motivo, jovencito, su único motivo, sus estudios. Y un soñador, hoy, un soñador. Yo los hago soñar con temas electrónicos. Para mí, el examen final es teoría y práctica con mis alumnos de electrónica. Teoría, todo lo que enseño de economía relacionado a la electrónica y partes claves de las inversiones en el sector tecnológico. Al día.
Y los hago soñar con un trabajo que me van a ellos entregar también, hasta lo van a demostrar y lo van a entregar hasta más o menos el 30 de noviembre. Con ellos voy a estar hasta el 15 de diciembre, así sea por internet, porque estoy yo en otros posts y es verdad que he pedido un diferimiento para un viaje por las clases, ¿no? Ojalá me acepten. Tienen que, uno de ellos, para que tengan un ejemplo, a sus compañeros, y obviamente va a exponer, es qué tecnología se ha utilizado, y he escogido hoy un tema cercano a la realidad, cercano a la realidad en el tema de la ciencia ficción. Él va a exponer algo que ya es un verdadero dolor de cabeza para la población consciente del cambio climático. Hay una película de ciencia ficción, El viaje interestelar. Otro escogido, Odisea del espacio. Pero ahí su obligación debe ser resaltar la parte electrónica, los aportes electrónicos. Algún día, si hay algo de curiosidad, yo les digo a ustedes. A ver, vean esa película de ciencia ficción, se baja nomás por el internet. Viaje interestelar. Parecería que esa película es producto de lo que está pasando hoy en día, el cambio climático. A gritos, Naciones Unidas nos está diciendo que la paremos, sobre todo los países industrializados. Las emanaciones de dióxido de carbono, las empresas que impulsan la producción, la expansión, la aplicación del carbón, del dióxido de carbono, las industrias de motores. Esa película a mí me pone mal cada que lo veo, porque parecería que la ha hecho en base a la realidad, cuando la población ya vivía debajo de la tierra, porque ya era inhóspita por el cambio climático, las tempestades de polvo, la falta de aire. Ya era, en otras palabras, inhóspito para el ser humano vivir en este globito. Entonces, lo que quedaba de la NASA era buscar en el corto plazo otro planeta que tenga algunas de las características del planeta Tierra. Ahora, hay algo de ficción, pero yo diría mucho de realidad ya. Y lo reclutan a un astronauta que ya dejó la NASA, pero que era brillante, y le piden de que él vaya a buscar, con naves muy desarrolladas, digamos. Pero entrar con la tecnología actual a algún sistema planetario requiere mucha tecnología, mucha. Y entrar a otras galaxias necesitaba conocer de manera práctica lo que planteó Einstein, los viajes a través de los agujeros negros. Bueno, y él hace ese viaje sin mucho conocimiento. Él y un equipo viajan a otras galaxias buscando un planeta que pueda cobijar a la población de la Tierra. Y hace los viajes mediante los gusanos y llega a otras galaxias. Fue terrible, terrible. El actor principal supuestamente era un astronauta y deja a una niña de 3 años.
como decimos los Bats, era su mimadita, pero por la humanidad sabía que él no iba a retornar, pero viaja para salvar a la humanidad. Mm. Y logra ir a una galaxia donde encuentra así un planeta con ciertas características a la Tierra. ¿Mm? Bueno, tiene sus adornos comerciales, pero Pero una vez que encuentra, intenta retornar, ya no lo puede. Está en otra dimensión y la ve crecer a su niña. Cuando se viaja supuestamente mediante penetrando a los agujeros negros, mm, supuestamente ahí hay ciertas leyes de la física que nos trasladan a otras dimensiones. La encuentra cuando llega, N cosas ve ahí afuera. Temas que a mí me apasionan, ¿no? Yo no soy electrónico, que quede claro, pero he aprendido bastante. Y él en el tiempo logra ver, cuando uno entra en uno de esos viajes, el tiempo se detiene, ¿no? Depende de la velocidad. Eso lo ha planteado Einstein, pero a millones luz. Y al encontrar ese planeta, voy a intentar reducirlo, ve a través de unas leyes de la física, logra ver cómo la niña, su hija, cuando llega a una galaxia, él ve que la hija ya no era de 5 años, ya está en la madurez absoluta. Ve el paso del tiempo. Y como todo padre, al final intenta regresar, pero no puede, ya estaba en otra dimensión. Él llora, se desespera de ver a su familia, pero ya había encontrado un planeta donde supuestamente se va la población de la Tierra a iniciar una nueva vida. A través del tiempo, insisto, logra verlo, ¿no? Entonces, bueno, el joven que va a hacer el análisis es un chico muy capaz, pero tiene ganas, tema que le apasiona. Y el otro apasionado que yo tenía, que hay muchos, ¿no? Pero uno que, jovencito de 20 años, ahora debe estar sus 26, 27 años, se fue, perdimos, debe estar en otra dimensión, porque perdimos ambos. Yo tenía su correo y él tenía, me escribía, con un serio intento de ser astronauta en la NASA, pero la condición que tiene que tener un doctorado en matemáticas, en física o en química, otorgado por una universidad que tenga parámetros de credibilidad, no cual, porque ahora aquí mismo en La Paz hay doctorados en tal cosa, 4 meses y lo que les interesa, los billetitos. No, en este país no hay eso. Gracias a él, cuando se fue, me regaló toda una colección de estas películas de ciencia ficción. Gracias a él me he interesado en ese tema. El otro que va a ver, Odisea del Espacio, yo lo he visto unas 3, 4 veces. Fantástico. Es una película que nos acerca a la realidad, ¿no? El escritor de esa película, del guión, era un británico que ya falleció. Pero yo diría, Sintis, es la que más se acerca a la realidad. Desde el origen de la humanidad hasta el encuentro supuestamente con otras especies que se reclaman ser los que nos han sembrado como especie humana. Es un viaje en el tiempo.
Por lo menos escuchen la música de Odisea del Espacio, futuros contadores públicos autorizados. ¿Mm? Yo sé que tienen otros gustitos, ¿no? Pero hay que soñar, pero no con aquel, sino las que más se acercan a interpretar la realidad. Volviendo sobre el banco francés, notaba que aparecían y luego reaparecían unas cuentas. Yo les aclaro, en el caso boliviano, seguro que hay hackeadores, pero un hackeador tiene una virtud. Son jóvenes, si son jóvenes, son muy inteligentes. Han logrado penetrar, ¿no?, a esas cuentas. Obviamente, las transacciones son virtuales. Hay que partir de ese supuesto. Pero ni siquiera le escuchaba a la presidente del Banco de la Unión Inmenso, que yo lo conozco, no estoy hablando mal, al director de ASFI. Pero ¿cómo se va a lavar las manos? Bueno, ya una vez ya le observé ciertas cosas. Estaba medio creidito, pero luego reconoció. Y un poco se molestó. Yo ya dije a este caballerito, sí, no le voy a hablar, si cree que lo he ofendido. Y él en la calle me volvió a hablar. Me dijo que reflexionó sobre mis preguntas que yo le había formulado, ¿no? Es muy inocentón, que conoce en cierta manera las normas, pero yo no sé por qué yo nunca le he dicho. Las pocas veces que me dice que no es del MAS, que no es del MAS, que lo llama a él porque lo conoce, igual que vos, yo soy amigo de Luis Arce. Pero hecho, no te santifiques si él te ha invitado a eso. Pero mira, yo les repito, el fin de semana he leído todas las normas, no he encontrado un capítulo destinado a este tema. Es grave error, porque las transacciones en Chile, en la Argentina, ya en el Perú, igual que en acá, o en los países industrializados, ya en gran medida las transacciones son virtuales. Es que no hay candados bien elaborados. Y hay jóvenes, hay profesionales muy capaces, pero el banco bien veloz, en vez de llevar gente que tiene el carnet del partido. Tiene muchas limitaciones, con mucho respeto, la presidenta de la Unión. ¿Por qué digo? Porque su señor padre era el rector, Pablo Ramos, que ya falleció. Y él era gran amigo mío. Mm. Antes de que se produzca, los jóvenes se rebelen y lo saquen al cocalero, ahí yo salía de mis clases de ingeniería y ves, tenía que hacer unas transacciones, estar entrando al Banco Central y él salía, el licenciado Pablo Ramos, y me abrazaba, me decía, el único que me habla de tus amigos eres vos, todito siendo enojado por el hecho de estar colaborando al MAS. Yo sé tu posición de voz, me dice, pero por lo menos tú me saludas. Eres crítico a la economía del MAS, me decía, a su política. Soy pues crítico porque las cosas indebidas no corren. No hay una tarea de la industrialización, ¿no? Grave. Todos los emprendimientos fallidos, millones de dólares en elefantes blancos. ¿Cómo no voy a ser crítico? Me abrazaba y me decía que, o sea, vamos conmigo. Así me charla. Buen tipo. Bueno, sabrá porque ha sido masillista, les colaboró. Buen tipo. Mm. Yo lo sentí mucho, porque fue mi docente y sé lo estricto que era. Y luego este mundo es pequeño. Acabamos siendo colegas, que fue mi tribunal en uno de los exámenes de competencia. Pues, discutimos duro en el examen sobre economía, discutimos. Yo nunca, ¿por qué habría de me enojar?
Dice, tus amigos neoliberales, ninguno me saluda. No soy el menos indicado para si esa persona debería de ser presidente del Banco de la Unión. Sabrán por qué lo han nombrado así, que es también economista, pero está aprendiendo de banca. Con ese requerimiento periodístico de este tema que les digo, tampoco dio una respuesta clara, jóvenes. Yo sigo insistiendo, en ese tipo de temas, Jack Trigo es la clave. Jack Trigo debería de estar como invitado mío y probablemente debería de haber sido docente de ustedes. Pero no os puedo dar. A ver, este año no creo que lo invito, porque ni lo conoce el actual director. Bueno, sabrás. Entonces, en el caso, cerrando este caso de ese banco francés, millones de dólares desaparecían de sus cuentas y a las 24 horas aparecían. Investigan, con, contratan consultores muy inteligentes en ese tipo de temas y logran descubrir. A veces un genio, un funcionario mismo de ahí, del mismo banco francés. Un genio en el sentido de que sabe qué cuentas podía mover 24 horas. La banca por su horario. La banca en Francia, a ver, acá a las 3 y media de la tarde, ya se cierran los bancos, hacen su arqueo, hacen su informe, cada banco tiene que reportarse al piso 8 del Banco Central para informar cuántos depósitos han tenido, cuánto dinero ha salido de la banca, etc. Todo su encaje legal. Y si les voy a dar o no les voy a dar. Ya. 11, Dios mío, 11 y 20. Madre mía. 12, 13, 14, 15, 16. Allá ya es las 5 y media de la tarde, más o menos. Y de Europa, la diferencia de carga horaria, diferencia horaria, perdón, de Europa con los países asiáticos es 24 horas. Bueno, entonces, ¿qué hacía ese genio informático en ese banco? Se cerraba el banco y él ya sabía qué cuentas tenía que sacar, cuántos millones de dólares, y los transfería a bancos asiáticos. Hay una norma, eso, no una norma, no es muy generalizada, pero hay operaciones muy delicadas. Por decirles, como ejemplo, para que se ubiquen, si yo o alguien viene acá a Bolivia y le va con un oficial de crédito, quiero hablar con tu gerente, dice, no, pero ¿por qué? Yo, pues no, es muy delicado porque quiero hacer un importante depósito. Bueno, a veces a duras penas lo recibe el gerente del área y le dice, bueno, mire, yo estoy viniendo de Estados Unidos, ¿sí? Y quiero depositarlo en su banco 1 millón de dólares o 50 millones. La banca siempre necesita liquidez o para sus operaciones. Muy bien, pero lo importante también es que hay que informar, ¿no? El origen. Pero bien, no con esa ley maldita que ni redactar han podido. Oh, tan mala esa ley. Mm. Bueno, la banca acepta, siempre y cuando demuestre su origen. Hay algunos que no le exigen que demuestre su origen, porque necesitan liquidez. ¿Mm? Uf, si hablara de temas bancarios, financieros, me pasaría unas 2 horas más todavía. Estoy procurando acortarlo. Bueno,
Él ya tenía, mediante una supuesta empresa en el Asia, tenía esas opciones, tenía unos acuerdos. Entonces, del banco francés ni siquiera le he dado su nombre para que quede claro eso. Él lograba sacar 1 millón, 2 millones, hasta 10 millones y lo transfería a un banco asiático. Con este tema de los paraísos fiscales, ustedes saben. Mm, Para algunos nomás es la regulación. Si supieran los tejes y los meneques que se mueven en la banca internacional, billones, la banca de Estados Unidos, billones. Yo le estoy procurando dar un ejemplo. El hecho de depositar solo por 24 horas 1 millón o 2 o 3 millones, este hacker ganaba mucho dinero. Y antes de que se reabra el banco francés, hacía que retorne esos millones que sacaba. Se dan cuenta en la noche si vale el té. Ya para iniciar operaciones, ese dinero ya estaba repuesto en las cuentas bancarias del indicado banco francés. Un genio ha tenido que descubrir a otro genio. ¿Mm? Es así, jóvenes. No hay mecanismos, ¿no? Yo, el señor nunca, yo he soñado eso, que es gerente de operaciones virtuales del Banco de la Unión, ni lo conozco, por respeto. Pero si él ofrece un 300% de seguridad, ¿cómo no ha detectado esos movimientos? ¿Qué clase de control tiene? ¿Qué clase de control tiene? Mm, Ya hubo un antecedente en el Banco de la Unión. La gerente del indicado banco que ha dicho que en otros bancos también ha sucedido eso. Tiene que aclarar, no es cuestión de abrir la boca, ¿no? ¿Qué debe haber? Probablemente. ¿No? Pero yo conozco un banco que se ha preocupado mucho, mucho de tener gente muy capacitada y le da la confianza a sus clientes. Eso es muy importante. Futuros auditores financieros, algunos de ustedes van a trabajar en bancos. El riesgo está dado siempre, pero la seguridad tiene que garantizar al banco, jóvenes. Por eso es que yo siempre digo, mucho, hoy en día los bancos, mucho conocimiento de las leyes, del funcionamiento, de las normas, ¿no? Que los capacitan. Este tema informático de aquí a unos años se va a generalizar, pero los bancos que tienen que tener altos niveles de seguridad. Una mala señal de un banco, ¿qué ocurre? Hace que sus clientes retiren su dinero, ¿no? A veces dicen, nadie es perfecto en la vida, nadie es perfecto en la vida. Yo parto de eso, no trato de mojarme, nunca lo haría. Tienen que tener, por eso los jóvenes que se dedican a ese rubro tienen que dedicarse, ¿no? Yo he insistido en la parte informática. Muchos auditores se han opuesto, jóvenes. Mm, Pero hemos dicho que fin de año va a haber que la carrera haga la evaluación. Yo sigo queriendo que hay que traer más informáticos, jóvenes. Más. Hay cabida, porque a muchos que se han invitado acaba el 15 de noviembre la invitación. Y luego, diciembre, enero, hay que llamar concurso de méritos. Y la clave es, con todo lo que está pasando, es, vienen informáticos, varios me visitaron a mí. ¿Mm? Yo siempre he pedido experiencia en temas
financieros. Había unos dos o tres, una señorita muy capaz, pero yo tenía que consultar con los consejeros y algunos docentes que son invitados también y son auditores. Decían, no, tiene que saber mucha contabilidad, pero soy convencido que cada vez más, y tienen conocimientos ustedes, cada vez más el auditor tiene que conocer de informática, ¿no? Bueno, me conecto con ustedes y el tiempo siempre nos va. Bueno, ¿qué es una curva de indiferencia? Los economistas, ¿por qué hablamos? El consumidor es indiferente a consumir determinado bien o otro consumidor es indiferente a consumir un determinado bien. Las curvas de indiferencia nos muestran las diversas combinaciones que puede optar un consumidor en el mercado de bienes y servicios. Por eso, cuando hablamos de las curvas de indiferencia, yo siempre hablo del mapa de las curvas de indiferencia. Lo han debido ver, los que están haciendo el seguimiento de la lectura. Ayer he enviado bastante material y leyendo, jóvenes. En gran medida eso va a entrar al examen final. El examen final es una evaluación final, jóvenes. No va a haber tiempo. 3 minutos por cada alumno. Ojalá estén revisando el material. Entonces, en un mapa de las curvas de indiferencia, pude ver la curva de indiferencia sub 1, la curva de indiferencia sub 2, la curva de indiferencia sub 3. Ese es el rasgo del mapa de las curvas de indiferencia. Por eso es que yo digo, una curva de indiferencia muestra las diversas combinaciones que puede optar un consumidor en base a su ingreso. Puede con su ingreso priorizar siempre todos los consumidores, todas las familias tienen una escala de valores. Hemos dicho, lo tienen claro, entre el año pasado y este año, tanto en países industrializados y no industrializados, ¿ah? El ingreso familiar en gran medida estaba destinado ¿a qué? ¿A qué clase de consumo, Emanuel? Emanuel, ¿se conectó o no está? A ver, Licenciado, no se le escucha bien. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? con la pandemia del año pasado, que salió inesperadamente, nadie esperaba. El año pasado y este año, las familias con el ingreso familiar, ¿qué bienes han priorizado? Los productos de bioseguridad, licenciado. Alcohol, barbijos, todas esas cosas, licenciado. En términos de alimentos, De Han tratado de locales. buscar lo más económico, opciones más De baratas. primera necesidad, licenciado. exacto, artículos de primera necesidad, ¿no? Bueno, es eso la prioridad. ¿Mm? Obviamente. Por eso decimos, el consumidor es indiferente a consumir los bienes Y, los bienes X. Es la familia la que define qué prioridad dentro de la escala de los alimentos. Indudablemente aquellos alimentos de la canasta familiar. El año pasado y este año es prioridad número 1. Mm, Vale. No solamente en acá, me quiere decir en los países industrializados. Yo siempre estoy haciendo lecturas de eso, estoy haciendo el seguimiento, ¿no? Lo que los economistas llamamos la prioridad ha sido la variable consumo de alimentos. Y desde el punto de las políticas económicas de estas potencias y de muchos países latinoamericanos, era evitar que se caiga el consumo. Donde funcionó mejor ha sido en los países industrializados. El ser industrializado da muchas ventajas, lamentablemente económicas,
Nosotros seguimos con el modelo primario exportador que nos dejaron los españoles, ¿no? No le hemos dado valor agregado a eso. Eso se explica bien desde el punto de vista de la macroeconomía. Ese es nuestro punto débil y se nos están acabando las materias primas. Ahora que el precio momentáneamente se ha recuperado, pero qué ironía, ¿no? ¿Por qué digo qué ironía? Porque al menos en estos meses, en este segundo año de pandemia, los países industrializados están reacondicionando sus aparatos productivos. Todos estábamos en cuarentena, se paralizó la producción. Les he explicado que los países industrializados hasta imprimieron dinero para llegar a su población, evitando que se cierren empresas pequeñas, medianas. A las grandes les dieron subvención, les dieron soporte, a las pequeñas igual, a las medianas igual. El objetivo era que no se caiga el consumo. Entonces llegaron con bonos familiares. Por eso al momento en Estados Unidos no hay trabajadores, no hay empleados. A gritos está pidiendo a la economía, no tengo empleados. Pero señor, ¿qué ha pasado? ¿Ha caído una bomba atómica en Estados Unidos? No, su población no quiere todavía incorporarse totalmente a la actividad por el tema del coronavirus. Sigue recibiendo bonificaciones del Estado, pues está cubriendo su consumo, ¿no? Bueno, han llegado cada semana al Estado, felices por eso. Aquí ha llegado una sola vez, con la señora Yanine una, pero y con este gobierno otro, un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, la clave está en eso. La clave está en eso, ¿no? Yo diría que ya es impresionante el ejército informal en Bolivia, en La Paz, porque ya no solamente son las mañaneras. Las mañaneras empiezan desde la Garita de Lima, Tumusla, toda la Seguina, por supuesto, en la mañana. Los trabajadores por cuenta propia, ahí está el problema. Un país en vías de desarrollo, ¿no? Y el Estado no ha llegado con el anterior gobierno ni con este. Una tarea incumplida, ¿verdad? Entonces la gente vende lo que puede. Les dije, uno va a la Buenos Aires, en las tardes hay miles de vendedores, en la noche miles de vendedores, viernes y sábado, Tumusla, todo en la ceja, en la feria, impresionante feria, 16 de julio. Los comerciantes dicen que muy poco venden ropa, lo que más busca la gente es alimento. Bueno, entonces eso nos sirve para ver en las curvas de indiferencia, pero no estamos haciendo el análisis de los impactos del coronavirus, estamos hablando de las curvas de indiferencia. En la fotografía 57, ahí están las curvas de indiferencia. Curva de indiferencia sub 1, curva de indiferencia sub 2, curva de indiferencia sub 3. Es el consumidor el que con su ingreso define si él va a comprar ciertas cantidades de bienes C o de bienes D o de los bienes C. Si va con su ingreso comprar bienes de la canasta familiar con una limitación, con la curva de indiferencia sub 1, o se va a localizar en la curva de indiferencia sub 2 o en la curva de indiferencia sub 3. Bueno, bueno, bueno. No, de familia sabe cuántos son la mamá en la casa, sabe qué cantidad de tal bien de la canasta familiar va a comprar, pero el termómetro es el ingreso del consumidor. Pero quien define es el consumidor. Él define qué cantidad de bienes necesita su familia. ¿Qué calidad de bienes necesita adquirir el consumidor?
¿no? Por eso es que yo digo, todos los puntos sobre la misma curva de indiferencia proporcionan igual satisfacción al consumidor. De esta manera, el individuo o el consumidor es indiferente entre 10 unidades de Y si opta por ese camino y una de X. ¿Mm? Eso está en la curva de indiferencia sub-1. Bueno, pero ¿por qué opta por esa situación? Porque el consumidor, el jefe de familia, sabe perfectamente qué cantidad de bienes debe comprar para su familia. Hay un análisis cuantitativo y cualitativo. Pero Y, que es el ingreso, ese ingreso debe ser igual al gasto. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso familiar que va la mamá al mercado, o cualquiera, el hijo, la hija o el papá, cuando yo digo Y, que es el ingreso familiar de la familia o del consumidor, el ingreso debe ser igual al gasto. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, cualquiera de ustedes, jovencitos, el tiempo apremia. Que quede claro que todos los puntos sobre la misma curva de indiferencia, que todos los puntos sobre la curva de indiferencia proporcionan igual satisfacción al consumidor. De esta manera, el individuo es indiferente. Puede comprar 10 unidades de Y una de X. Si yo digo 10 unidades de Y y una de X, ¿qué quiero decir? Que está priorizando cuantitativa y cualitativamente el consumo de los bienes Y. Los bienes Y pueden ser los alimentos de la canasta familiar. Y X puede que no sea un bien de la canasta familiar. Bueno, pero ¿quién decide esa transacción? Es el consumidor. Y creemos, lo he dicho a lo largo de estos meses, que el consumidor tiene que tener un rasgo. Por su mejor experiencia es la vida de la vida diaria, los hechos cotidianos. ¿Mm? La mamá, el papá, el hijo o la hija que va, tiene ese encargo. Con este dinero tienes que comprar tales bienes. De memoria le dice, así está la media roba de papa, en tal precio está la carne de pollo, la carne de res, etc. Bueno, entonces la prioridad son los bienes de la canasta familiar. Y pueden traer un bien que no necesariamente sea de la canasta familiar, digamos una gaseosa o una botella de agua. ¿Mm? Tomando las palabras de Emanuel, por ejemplo, en estos 2 años los barbijos, el alcoholcito han entrado, es parte de la canasta familiar. Porque si no hay alcoholcito, no hay barbijos, no podemos salir a la calle, ¿no? Bueno, he estado viendo el índice de precios al consumidor y en ese índice debería de estar esos dos bienes que se han vuelto parte de la canasta familiar. ¿Mm? Entonces, si yo me muevo en la curva de indiferencia sub 1, ¿qué rasgos tiene la curva de indiferencia sub 1? ¿Me están escuchando, jóvenes? Emanuel, Sergio, Gonzalo, ¿o se cortó la comunicación? ¿Me están escuchando? Sí, se Aló. escucha. Sí, licenciado, se le escucha. Ah, ya, ya. Licenciado, Entonces, cuando hablamos, sí, adelante.
En el mapa de las curvas de indiferencia, puede haber la curva de indiferencia sub 1, la curva de indiferencia sub 2, la curva de indiferencia sub 3. Son convexas al origen. En el eje de las abscisas está la cantidad de X. En el eje de las coordenadas está la cantidad de Y. Entonces, por eso cuando yo digo el mapa de las curvas de indiferencia, el consumidor es indiferente, puede operar en la curva de indiferencia sub 1, en la curva de indiferencia sub 2, en la curva de indiferencia sub 3, puede ubicarse en uno de los puntos. Pero ¿cómo lo diferenciamos? La curva de indiferencia sub 1, si lo tienen a mano o lo van a revisar esta tarde, las curvas de indiferencia, la curva de indiferencia sub 1 está cerca al punto de origen, es la que está más cerca al punto de origen, es decir, a cero. La curva de indiferencia sub 2 con relación a la curva de indiferencia sub 1 está más alejada del punto de origen, pero igual es convexa a Y y X. La curva de indiferencia sub 3 está más alejada del punto de origen, pero también es convexa al punto de origen. Todas las curvas de indiferencia bordean el punto de origen. Todos los puntos sobre la misma curva de indiferencia proporcionan igual satisfacción al consumidor. Por eso, de esta manera, cualquier consumidor puede comprar 10 unidades del bien Y, una unidad del bien X, puede comprar 6 unidades del bien Y en la curva de indiferencia sub 2. Puede comprar 12 unidades en la curva de indiferencia sub 2. En la 3 en la curva de indiferencia sub 3 puede comprar 10 unidades. Por eso hemos dicho el mapa de las curvas de indiferencia con sus diferentes puntos. ¿Mm? Con todo, las curvas de indiferencia no especifican la cantidad absoluta. Entonces, ¿qué podemos decir de las curvas de indiferencia? La curva de indiferencia sub 1 es menor a la curva de indiferencia sub 2. La curva de indiferencia sub 2 es menor a la curva de indiferencia sub 3. La curva de indiferencia sub 3 es menor a la curva de indiferencia 4. Y así sucesivamente, si aparecen otras curvas, obviamente, digamos la curva de indiferencia n será menor o mayor a la curva de indiferencia sub 4, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por su caracterización. ¿Por qué? Porque hay un punto de origen. Ese punto de origen nos marca la diferencia cuantitativa y cualitativa. Bueno, pero no nos olvidemos que en un mundo como el nuestro, jóvenes, hay precios y cantidades. Entonces, el consumo o la adquisición o compra de bienes de la canasta familiar en función de las curvas de indiferencia está en función de ¿qué? Del poder de compra del ingreso. Si es familia, del ingreso familiar. Pero puede que haya una familia sola, digamos, hay veces que alguien, un varón o una señora es sola. A veces sucede eso. Bueno, entonces, su consumo de un individuo solo, utilizamos esa palabra, es muy limitado porque él es solo. En base a su ingreso.
debe ser igual al gasto familiar, y no solamente de aquellos bienes de la canasta familiar, porque el hogar tiene otras obligaciones aparte de los bienes de la canasta familiar. Si hay la familia y los hijos están en edad escolar o colegio o están en la universidad, tiene que el ingreso familiar cubrir los gastos familiares. No hay coronavirus, tiene que ir a su hijo, comprarle los libros. Ahora que hay internet para mí, ya no hay necesidad de libros. Eso depende de cada uno. Hay que saber bajar costos. Pero tal docente nos ha obligado a que compremos libros, señor. Me tiene que morder la lengua. Prohibido es por la universidad. Tienen todo el derecho de sacar sus libros, pero no se puede obligar. Bueno, no sé si se estará cumpliendo. Bueno, y hay una serie, si al año ya las clases son presenciales, hay jóvenes que vienen desde el alto, tal vez el papá, la mamá dice, aquí está para tu movilidad, y de vuelta, algunos otros gastitos, todo es el ingreso familiar. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, no defrauden a los papás, ¿no? Bueno, entonces el ingreso familiar, su componente más fuerte de la cana es la canasta familiar, sobre todo los artículos de primera necesidad. A veces hay que pagar el internet con un pésimo servicio. Yo conozco el año pasado, ¿quién no han hecho algunos padres de familia? Han comprado computadoras, han contratado a empresas de telefonía, a los niñitos que van al prekinder, al ciclo primario, secundario, ni qué decir los que están en la universidad. Están invirtiendo en ustedes. Por eso los hijos tienen que ser muy bien condescendientes con los padres. ¿Qué no hace el papá para que estudien? La mamá. ¿Qué no hacen para que, en otras palabras, tengan acceso a la cultura? ¿No? Duro, difícil un momento a nivel mundial. Muchos no han podido por razones económicas, ¿no? A veces sucede. Entonces las curvas de indiferencia nos marcan los niveles de consumo. ¿En función de qué? En función de comportamiento de los precios. Si yo quiero comprar bienes de la canasta familiar o otro tipo de bienes, veo la curva y ubicarme en la curva de indiferencia sub 2, en la curva de indiferencia sub 3. Pero yo prefiero operar en la curva de indiferencia sub 1 porque es la curva que se acerca al punto de origen. Y en el punto cercano al origen me señala que perfectamente puedo combinar la compra de bienes Y y bienes C en función de qué? Del comportamiento de los precios en la curva de indiferencia sub 1, que puede ser más accesible o de indiferencia sub 2 y de acuerdo a un principio, se constituyen ¿en qué? Se constituyen en mostrarnos las diversas combinaciones que puede optar el consumidor en el mapa de las curvas de indiferencia, tomando en cuenta el comportamiento de los precios y el comportamiento, obviamente, de las cantidades. ¿Cuáles son las características de las curvas de indiferencia? Primero, si estuviéramos en la pizarra, interpretaríamos las curvas. Todas las curvas de indiferencia son convexas al punto de origen, no se olvide.
Todas las curvas de indiferencia se inclinan hacia abajo y a la derecha en toda su extensión. Tienen pendiente negativa. Por eso es que yo digo son convexas al punto de origen. La segunda característica, ninguna curva de indiferencia corta a otra, es decir, no se entrelaza. Las curvas de indiferencia, deben tener una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que se acercan negativamente al punto de origen y salen del punto de origen. Eso lo voy a demostrar. Quinto, es dable demostrar que las curvas de indiferencia no pueden intersectarse. A ver, con un ejemplo claro. Considerando que los consumidores somos personas racionales. Pero hay aspectos que rompen ciertas reglas de la microeconomía. Yo tenía un amigo que en paz descanse. Cuando éramos un poco más de niños, éramos preadolescentes. Antes decía, ven a dormir a mi casa. O ven, por favor, en la noche vamos a estar. Su mamá, venga, Luis. Iba. Y me encontré con mi buen amigo Rodolfo, que en paz descansa. En la mañana, en la noche jugamos, nos distraemos. Antes no había teléfonos celulares, con revistas o haciendo chistes, pero era sano. Despertaba y la mamá entraba y decía, pasen, el desayuno. Té o café, le gusta el queso o el pancito. Y mi amigo, por costumbre había sabido tomar simultáneamente té y café. Tomaba un sorbo de café y tomaba otro sorbo de té. Yo me quedé sorprendido. No decía, al mismo tiempo Rodo tomó, sí, me he acostumbrado. Su mamá dice, desde niño se ha acostumbrado. Pero con el concepto de las curvas de indiferencia obtendrá utilidad si alguien en este momento que Dios lo haya cogido a mi amigo, estará alcanzando satisfacción y utilidad al consumir simultáneamente té y café. ¿Qué dice Rodrigo? Rodrigo, Emanuel, Gloria Samo, Noemí León. Satisfacción, sí, licenciado. Utilidad, no sabría decirles, no, licenciado. ¿Y satisfacción crees tú? Sí, satisfacción, sí, licenciado, porque ya se ha acostumbrado, su cuerpo ya ha aceptado esa forma de ¿Y, consumir. y tú lo harías el ejercicio? No, realmente no, licenciado. De mí mi satisfacción sería tomar sí o sí o café o té, licenciado. No mezclar chicha con limón, ¿no? No, licenciado. ¿Por qué? Porque nosotros al tomar un té o un café o un alimento, lo hacemos en función de un grado de satisfacción en el consumo. Un grado de satisfacción al almorzar, salvo que haya un consumidor ilimitado, que pueda a la hora del almuerzo almorzar 3, 4 platos. No, nosotros ya sabemos en qué momento obtenemos el grado de utilidad y el grado de satisfacción. Por eso cuando en el punto quinto yo digo que las curvas de indiferencia no pueden intersectarse. Sí, tal vez un sorbo, pero yo personalmente no alcanzaría un grado de satisfacción y menos de utilidad al mezclar eso. O lo uno o lo otro, ¿no? Esa virtud tiene porque las curvas de indiferencia no se intersectan entre sí. El día miércoles ya más 7:30 en punto empezamos horas.
tenemos que seguir apretando. Vamos a intentar explicar cómo en las áreas o en las curvas de indiferencia podemos consumo. Vayan repasando jóvenes, en fin, si no es pecado, tienen que todavía mandar algo más de material. Y en ese momento ya alerta. Alerta quiere decir que pronto estemos listos para dar el examen final, que no va a ser esta semana, que quede claro. ¿Ya? En eso quedaremos hasta el día miércoles. Todos Luego, los licenciado. pendientes que haya antes de que cierre clases, antes de que tome el examen final, porque luego yo desaparezco. Pero voy a tener el cuidado de que ese es mi deber, mi obligación, de leer las notas desde el primer examen, segundo examen, examen final, trabajo de notas, para que cuando lo publique no haya error y pueda viajar tranquilo. ¿Ya? En eso quedaremos. Si hay algo Está bien, pendiente, en el licenciado. momento que yo lo diga, lo van a hacer. Hasta luego, Erlan, Emanuel, cualquier Hasta otra luego, cosa. licenciado. Hasta luego, jóvenes. Rodrigo se ha desconectado. Ya, hasta luego, hasta luego.